Hola a todos, ¿todo bien con ustedes? Hoy, en nuestro paso a paso a crochet, voy a hacer esta puntilla. Es un modelo clásico, muy bonito que necesitarás 5 carreras hasta que esté listo. Pero es un excelente acabado para piezas cotidianas como paños de cocina, toallas, acabados de alfombras, cortinas y más. Para hacer esta muestra, usé un hilo con tex 295 y una aguja de unas 5 mm. Para empezar, tome el hilo que sale del ovillo y átalo al barra de la tela. Tire y asegúrelo así. Vamos aquí, empecemos a hacer la base. Ahora haz 2 cadenitas, mide la distancia en la barra de la tela y haz un punto bajo alargado. Haga 2 cadenitas más, mida la distancia en la barra de la tela nuevamente y haga otro punto bajo alargado. 2 cadenitas y tendrás que hacer esto por todo el largo de tu trabajo hasta formar la base que será necesario para nuestro motivo. Siempre con 2 cadenitas espaciadoras. Así que mira aquí, ya tengo 3 espacios hechos. Para terminar la base, haz la última cadenita y ya puedes cortar el hilo. Si lo haces por toda la tela, no hay necesidad de cortar el hilo. Para que entiendas bien aquí, esta base es un múltiplo de 6 más 1. Entonces debes seguir haciendo 6, 6, 6 en todo el largo. Y al final, debe quedar una base más como el que te muestro aquí. Aquí en el mío, habrá 3 motivos, y al final, solo queda una base. Debes hacer esto también en tu trabajo para que el motivo sea correcto. Luego, tome el hilo nuevamente, haga un nudo. Retire esta lazada de la aguja, tómelo al comienzo de la base, donde ató el hilo en la barra, tire esta lazada y asegúrelo. Procedamos ahora. Sube con 3 cadenitas para dar la altura de un punto alto. Haz una lazada en la aguja y en este espacio de las cadenitas de la base, debes hacer 2 puntos altos más. Haz una lazada y haz otro punto alto sobre este punto bajo alargado unido al barra de la tela. Ahora haz 2 cadenitas. Haz la lazada y haz un punto alto sobre el siguiente punto bajo alargado unido a la barra de la tela. En el espacio de las cadenitas, trabaje 2 puntos altos más. Y aquí, otro punto alto sobre el punto bajo alargado. Como ya podéis ver, estamos haciendo bloques con 4 puntos altos. Haz siempre 2 cadenitas, sobre el siguiente punto bajo alargado, empieza a hacer el cuadrado. Es muy sencillo. Son cuadros de 4 puntos altos. 2 en el espacio de las cadenitas de la base, y también quedan 2 puntos altos, sobre los puntos bajos alargados a los lados del cuadrado. Vea, deberías hacer esto hasta el largo del final de tu tela. Para terminar esta carrera, llega al final de esta manera aquí. Haz una cadenita y gira el trabajo. Ahora haz 4 cadenitas más. Aquí debes sumar 5. Dentro de este primer espacio de las cadenitas, asegúralo con un punto bajo. Ahora haz 2 cadenitas, haz la lazada, y dentro de este espacio de las cadenitas aquí, debes hacer 3 puntos altos. Ahora haz 3 cadenitas. Y 3 puntos altos más dentro de este mismo espacio de las cadenitas. Aquí formará un pequeño abanico. Luego haz 2 cadenitas, dentro de este próximo espacio, fíjela con un punto bajo. Haz 5 cadenitas. Salta este bloque de 4 puntos altos. En el siguiente espacio, asegúralo con un punto bajo. Haz 2 cadenitas, haz la lazada y repite el abanico en este siguiente espacio de las cadenitas. Así tendrás que hacerlo a lo largo de toda tu barra,
formando estos pequeños abanicos, que son la base de nuestro modelo. Después de hacer los últimos 3 puntos altos y formar el abanico, haz 2 cadenitas. Fíjela con un punto bajo en el siguiente espacio de las cadenitas, haz 5 cadenitas más y procede ahora a hacer el siguiente abanico. Asegúralo con un punto bajo en el siguiente espacio de las cadenitas. Haz 2 cadenitas más. Continuar. Vea cómo se ve nuestro modelo aquí. Empezamos haciendo 5 cadenitas, un punto bajo, 2 cadenitas. 3 puntos altos dentro del espacio de las cadenitas. 3 cadenitas más, 3 puntos altos. Formando el abanico. 2 cadenitas, un punto bajo. Luego, 5 cadenitas, un punto bajo, 2 cadenitas y repite el abanico. Haz esto hasta que llegues al final. Cuando llegues al final aquí, haz las últimas 5 cadenitas y asegúralas con un punto bajo sobre este primer punto alto de la carrera anterior, que subimos la carrera. De esta manera aquí, haz una cadenita y gira el trabajo. Haz un punto enano sobre la siguiente cadenita y aún un punto bajo dentro de este pequeño mango que se formó a partir de la carrera anterior. Ahora, haz 5 cadenitas. 2 para dar la altura de un punto alto contando con el punto bajo y 3 cadenitas más. Total de 5. Luego haz otro punto alto en el espacio de las cadenitas, como este aquí. Seguimos, haga 2 cadenitas. Haga la lazada y trabaje un punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior. Ahora aquí al final del abanico, haz 2 puntos altos más, aquí es un bloque con 5 puntos altos. Luego, haz 3 cadenitas y repitamos en el otro lado del abanico. Haz 2 puntos altos en el espacio de las cadenitas. Y más punto sobre punto. Un punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior hasta formar un bloque de 5 puntos altos. Luego, haz 2 cadenitas. Haz la lazada, y dentro de este mango más grande, haz un punto alto. Ahora haz 3 cadenitas. Y un punto alto más dentro de este mango más grande. Ahora haz 2 cadenitas y vamos a repetir el abanico, como hicimos aquí en la parte anterior. Comienza trabajando punto sobre punto, haciendo un punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior. Y en el espacio de la punta del abanico, haz 2 puntos altos. 3 cadenitas. Y ahora 2 puntos altos más aún dentro de este espacio. Trabaje un punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior, hasta formar el bloque de 5 puntos altos aquí. Vea. Ahora haz 2 cadenitas, haz la lazada, haz un punto alto dentro del mango más grande. 3 cadenitas. Un punto alto más dentro de este mango más grande. 2 cadenitas. Y empieza haciendo el abanico. Punto sobre punto. Y 2 puntos altos más dentro del espacio de las cadenitas. Así que mira cómo va nuestro trabajo aquí. Entonces, básicamente, hicimos un punto enano, un punto bajo, 5 cadenitas, un punto bajo. Dentro del mango que hicimos antes. 2 cadenitas, 5 puntos altos, 3 cadenitas, más 5 puntos altos. Luego, 2 cadenitas, un punto alto, 3 cadenitas, otro punto alto, 2 cadenitas y repetimos el abanico.
Haz esto durante toda tu carrera. Haz las 2 últimas cadenitas, haz un punto alto dentro del mango final. 3 cadenitas. Y toma en la tercera cadenita de este mango que hiciste. De esa manera, el lado será más recto. Ahora, para proceder, haz una cadenita, gira el trabajo y haz 2 puntos bajos dentro de este pequeño mango que se formó de la carrera anterior. Haz 2 cadenitas, haz la lazada, empieza a trabajar punto sobre punto. Debes hacer un punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior hasta formar el 5. Y aquí, en el espacio de las cadenitas al final, haz 2 puntos altos más. Así que en esta carrera aquí, vamos a formar bloques de 7 puntos altos. Vea. Haz 3 cadenitas y 2 puntos altos más aquí en el espacio de las cadenitas al final. Y luego, continúa trabajando punto sobre punto, hasta formar el bloque de 7 puntos altos. Esta carrera aquí es la penúltima. Luego mira cómo el abanico se hace más grande. Haz 2 cadenitas. Dentro de esta lazada de esa V que se formó antes, haz un punto bajo, 2 cadenitas y comienza a trabajar punto sobre punto. Haz un punto alto sobre cada punto alto de la carrera anterior. Para formar entonces, ya el próximo abanico. Mira cómo va nuestro trabajo aquí. Esta es la penúltima carrera. Así que hicimos una cadenita, 2 puntos bajos, 2 cadenitas, 7 puntos altos. 3 cadenitas, de nuevo 7 puntos altos. 2 cadenitas y un punto bajo, 2 cadenitas y ya empezamos a hacer de nuevo el abanico. Esta carrera es muy sencilla, continúa así hasta el final de la misma. Cuando llegues al final, asegúralo con un punto bajo dentro de este mango de la carrera anterior, haz otro punto bajo dentro de la siguiente cadenita, como hicimos al principio. Haz 2 cadenitas más y gire el trabajo. Haz una lazada. Haz un punto alto sobre el primer punto alto del abanico. Sube con 3 cadenitas. Tome los hilos de este último punto alto que has hecho y haz un punto bajo, formando un punto pico, que es esta pequeña puntilla. Haz la lazada, salta un punto alto y en el siguiente haz un punto alto. Sube con 3 cadenitas. Tome los hilos del último punto alto que hiciste, haz un punto bajo más formando el siguiente pico. Haz la lazada, salta un punto, en el siguiente haz un punto alto y ahora un punto pico. Haz la lazada, salta un punto, en el siguiente haz un punto alto y luego un punto pico. Así que aquí ya tenemos el lado del abanico hecho. Haz el punto pico y luego, dentro del espacio de las cadenitas al final, debes hacer 3 puntos altos. Y en cada uno de ellos deberás trabajar un punto pico, como hemos hecho hasta ahora. Siempre sube 3 cadenitas y tome los hilos del último punto alto que hiciste. Haz un punto bajo, así se forma el pico. Ahora, haz el último punto pico dentro de la punta del abanico. Haz la lazada y comienza a hacer el lado en el primer punto alto. De la carrera anterior, haz un punto alto y ya sobre él, un punto pico. Haz la lazada, salta un punto de la base, en el siguiente haz un punto alto sobre él, el punto pico. Siempre debes hacerlo de esta manera aquí. Es un punto alto sobre él, un punto pico siempre saltando un punto alto de la base. Haz la lazada y salta al siguiente abanico. Haz un punto alto.
Mira cómo se ve la enmienda. Y ya haz sobre él un punto pico. Haz la lazada, salta un punto de la base. En el siguiente, haz un punto alto sobre él, el punto pico. Debes hacer esto en toda la carrera para terminar los abanicos. Es muy simple de hacer. Simplemente no te pierdas cuando hay enmiendas en los abanicos. Y así, tu modelo ya se está preparando. Entonces mira cómo va. Si quieres contar, cada puntilla tienen 10 puntos pico, que son estas pequeñas puntillas que se forman aquí. Por lo tanto, cuente siempre para que su trabajo esté correcto y alineado. Note que aquí la enmienda en el último punto alto no se hace el pico, se hace en el siguiente. Ver cómo va. Y por último, haz las dos últimas cadenitas. Un punto bajo, justo al principio de la carrera anterior. Una cadenita extra y puedes cortar el hilo. Nuestro modelo de hoy está terminado. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por mirarnos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.